Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, el lugar donde las noticias del mundo del espectáculo turco arden más que el sol en Estambul. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un drama que tiene nombres y apellidos muy conocidos, una historia que involucra a dos de las figuras más queridas y a la vez controversiales de la farándula turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, señoras y señores. El dúo dinámico que nos robó el corazón en Erkencikus, ese par que encendió las pantallas con su química explosiva, está en el ojo del huracán. Y no hablamos de un nuevo proyecto juntos. Hoy vamos a desenterrar un viejo rumor, una especulación que ha rondado los foros de Internet y las revistas del corazón por años, y que si es verdad, podría explicar muchas cosas sobre la relación, o la falta de ella, entre Can y Demet. Pero antes de que entremos en el meollo del asunto, antes de que les revele el plato, la comida específica que según las malas lenguas desató la furia de Demet hacia Can, quiero recordarles lo importante que es para nosotros su apoyo. Así que si les gusta el chisme jugoso, las exclusivas y los análisis a profundidad del mundo del espectáculo turco, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Y por supuesto, si este vídeo les gusta, denle like y compartan con todos sus amigos amantes de las telenovelas turcas. Su apoyo es lo que nos permite seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. El título de este vídeo lo dice todo, ¿Can Yaman enfurece a Demet? ¿Qué comida desató la furia? La pregunta del millón, la incógnita que ha mantenido a los fans en vilo. Para entender este drama culinario, sí, así de intenso es, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, a la época dorada de Erkencikus. Todos recordamos la química innegable entre Can y Demet. Dentro y fuera de la pantalla, los rumores de un romance eran constantes. Las fotos de sus salidas juntos, las miradas cómplices, los gestos cariñosos, todo apuntaba a que su relación iba más allá de una simple amistad profesional. Los fans, obviamente, estaban enloquecidos. Shippes de Candem por todas partes, analizando cada detalle, buscando pistas, soñando con la boda del siglo. La histeria colectiva era palpable, cada publicación en redes sociales era diseccionada, cada entrevista analizada hasta la extenuación en busca de la confirmación definitiva, Can y Demet eran pareja. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad a veces es muy diferente a lo que vemos en la pantalla. Y en este caso parece que detrás de las sonrisas y los abrazos, se cocinaba una tensión, una rivalidad, y sí, una furia que tenía como origen, nada más y nada menos, que una comida. Sé que suena absurdo. Sé que se están preguntando, ¿en serio? ¿Una comida? Es que no tienen nada mejor de qué hablar. Pero créanme, en el mundo del espectáculo, las cosas más pequeñas pueden desencadenar grandes tormentas. Y esta comida en particular, no era cualquier comida. Se trataba de un platillo tradicional turco, una especialidad que Demet, al parecer, se había tomado muy en serio. No era solo una receta, era una extensión de su ser, una expresión de su cultura y su cariño. Según fuentes cercanas a la producción de Erkencikus, fuentes que por supuesto prefieren permanecer en el anonimato, ya saben cómo son estas cosas, Demet es una excelente cocinera. Le encanta preparar platillos tradicionales para sus amigos y familiares, y se enorgullece mucho de sus habilidades culinarias. En varias ocasiones, había llevado comida al set de la telenovela para compartir con el equipo. Se decía que sus börek eran legendarios, y que su yaprak sarma hacía llorar de emoción a los miembros del equipo técnico. La cocina era su forma de demostrar cariño, de crear un ambiente familiar en medio del ajetreo del rodaje. Era en esencia la madre del set, cuidando a todos con sus deliciosas creaciones. Un día, Demet decidió preparar uno de sus platos estrella, İskender Kebap. Para los que no lo conozcan, el İskender Kebap es un plato originario de Bursa, Turquía, y consiste en finas láminas de cordero asado servidas sobre pampita, bañadas en salsa de tomate y mantequilla derretida, y acompañadas de yogur. Es un plato delicioso, contundente y muy popular en Turquía. No es solo una comida, es una experiencia gastronómica, un festival de sabores y texturas que deleita el paladar. Se dice que el İskender Kebap perfecto debe tener la proporción justa de cordero, pan, salsa, mantequilla y yogur, creando una sinfonía de sabores que te transporta directamente a Bursa. Demet, con todo el cariño del mundo, preparó una gran fuente de İskender Kebap para compartir con el equipo de Erkencikus.
Todos estaban encantados, halagando su talento culinario y disfrutando de la deliciosa comida. El aroma inundó el set, creando un ambiente festivo y acogedor. Los miembros del equipo hacían fila para probar el famoso Iskender Kebab de Demet, y los elogios no se hicieron esperar. Increíble, delicioso, el mejor Iskender Kebab que he probado en mi vida, eran algunos de los comentarios que se escuchaban por doquier. Demet, radiante, recibía los cumplidos con una sonrisa, sintiéndose realizada por compartir su pasión con sus compañeros de trabajo. Todos menos uno. Según las fuentes, Can Yaman, conocido por su estilo de vida saludable y su estricta dieta, probó el Iskender Kebab de Demet y no le gustó. Pero no solo eso. Al parecer, Can hizo algunos comentarios sobre la comida de Demet que no fueron precisamente amables. Se dice que criticó la cantidad de grasa, el exceso de mantequilla, y la falta de equilibrio en los sabores. No se limitó a decir que no era de su gusto, sino que lo criticó abiertamente, señalando cada uno de sus defectos a su parecer. Imagínense la escena, Demet orgullosa de su plato, esperando los elogios de Can, y en cambio, recibiendo una crítica despiadada. Según las fuentes, Demet se sintió profundamente herida y humillada por los comentarios de Can. Se sintió como si él hubiera menospreciado su esfuerzo, su talento y su cariño. Era como si hubieran pisoteado su alma culinaria, destruyendo la conexión que sentía con su tradición y su cultura. Pero la cosa no terminó ahí. Al parecer, Can, sin darse cuenta del daño que había causado, continuó hablando sobre la comida de Demet con otras personas del equipo, repitiendo sus críticas y haciendo chistes sobre la cantidad de grasa. Esto, obviamente, llegó a oídos de Demet, quien se enfureció aún más. No solo había criticado su comida, sino que también la había ridiculizado frente a sus compañeros. Era una traición en toda regla. Las fuentes afirman que la reacción de Demet fue explosiva. Se sintió traicionada y ridiculizada por Can, y le reprochó su actitud en privado. La discusión fue acalorada, con gritos y reproches de ambas partes. Se dice que Demet le recriminó su falta de tacto, su incapacidad para apreciar el esfuerzo de los demás y su obsesión por la perfección física. Can, por su parte, se defendió argumentando que solo había dado una opinión honesta y que no entendía por qué Demet se había tomado las cosas tan a pecho. Al parecer, este incidente marcó un antes y un después en su relación. Se rompió un lazo invisible, una conexión que parecía indestructible. Después de esta discusión, la relación entre Can y Demet se volvió mucho más tensa y distante. Aunque seguían trabajando juntos en Erkencikus, la química que antes era evidente comenzó a desvanecerse. Los abrazos se volvieron más fríos, las miradas menos intensas, y las conversaciones más cortas. La magia se había evaporado, dejando tras de sí un vacío palpable. Los fans notaron el cambio y los rumores de una crisis entre los protagonistas comenzaron a circular con fuerza en las redes sociales. Algunos dicen que este incidente fue la gota que derramó el vaso, que ya había tensiones previas entre Can y Demet debido a sus personalidades diferentes y sus expectativas sobre la relación. Se rumoreaba que Can era muy exigente y perfeccionista, mientras que Demet era más relajada y espontánea. Estas diferencias, sumadas a la presión mediática y las expectativas de los fans, habrían creado un ambiente de tensión constante en el set. Otros creen que fue simplemente un malentendido, una desafortunada coincidencia que se magnificó debido a la presión mediática y las expectativas de los fans. Que Can, en su afán por mantenerse fiel a su estilo de vida saludable, simplemente no supo expresar su opinión de forma diplomática. Lo cierto es que después de Erkencikus, Can y Demet nunca volvieron a trabajar juntos. Se distanciaron públicamente y aunque en algunas ocasiones han coincidido en eventos, su interacción ha sido mínima y protocolaria. Los fans de Can obviamente quedaron devastados. Sus sueños de verlos juntos dentro y fuera de la pantalla se desvanecieron. La esperanza de una reconciliación se desvaneció como una pompa de jabón. Ahora, la pregunta que queda en el aire es, ¿fue realmente una simple crítica a una comida lo que destruyó la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿O había algo más profundo, algo más complejo, que se escondía detrás de las sonrisas y los abrazos? ¿Fue la comida solo un pretexto para expresar frustraciones y resentimientos acumulados? La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente se encuentra en un punto intermedio. Es probable que la crítica de Can a la comida de Demet fuera un detonante, un catalizador de tensiones previas que ya existían entre ellos. Es posible que sus personalidades chocaran,
que tuvieran diferentes expectativas sobre su relación, o que simplemente no estuvieran destinados a estar juntos. Quizás la presión de los fans y los medios de comunicación fue demasiado para ellos, y la necesidad de mantener una imagen perfecta terminó por desgastar su relación. Lo que sí es cierto es que este incidente, por más trivial que parezca, nos da una idea de la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo, donde las emociones están a flor de piel, la presión mediática es constante, y las expectativas de los fans pueden ser abrumadoras. Nos recuerda que detrás de las luces y el glamour, hay seres humanos con sentimientos y emociones, capaces de cometer errores y de herir a los demás. Y bueno, mis chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta historia jugosa y que hayan disfrutado de este análisis a profundidad del drama entre Can Yaman y Demet Özdemir. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que fue justo lo que hizo Can? ¿Creen que Demet exageró la reacción? ¿O creen que simplemente fue un malentendido? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan. ¿Creen que algún día se reconciliarán? ¿O su relación está irremediablemente rota? Recuerden que este tipo de contenido solo es posible gracias a su apoyo. Así que si les gustó este vídeo no olviden darle like, compartirlo con todos sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Y por supuesto síganos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las noticias del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y recuerden, el chisme es nuestro alimento y su apoyo, nuestro combustible. Hasta la próxima.